Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Chin Zapata, carrera de Ingeniería en Tecnología en Software, matrícula 78021. Hoy voy a explicar mi actividad, que es la práctica 7, que es el manejo de excepciones. Y estaba fácil, podríamos hacerlo en bloc de notas o en otra aplicación, el cual era el editor SICT. Y nos teníamos que guiar con este documento, que en sí está fácil porque simplemente hablaba de las excepciones en Java. Hay un libro que dice varias excepciones, pero aquí simplemente vimos algunas básicas, como podrían ser en sí la de las, no sé, por ejemplo, que te pide un número y tú pones una letra, pero se irá viendo más adelante. Aquí está muy fácil, la verdad. Primero nos pedía que abramos el texto SICT o el bloc de notas. Y aquí está. Primero nos pedía que agreguemos una clase pública, la cual se llamaría práctica 9. Luego de esto lo íbamos a guardar. Y en este caso yo lo guardé en una carpeta llamada pop. Más adelante se va a ver cuando lo quiera ejecutar. Pero simplemente había que guardarlo, práctica 9.java, y así quedaba. Obviamente teníamos que abrir y cerrar porque pues así es para crear un programa, ¿no? En Java. Luego, dentro de la clase práctica, se tenía que escribir el siguiente método, el cual en sí ya era un método, como dije, para leer el número. Aquí está muy fácil, simplemente dice java.utilScanner. El escáner simplemente es para escanear lo que vaya a poner el usuario. El lector, luego igual a nuevo java.utilScanner. El system simplemente indica que pues va a haber una entrada en el teclado, ¿no? Y luego system.out.println, que dice introduce un número, y luego el número se iba a guardar dentro del lector.nextIn, que como dije era la entrada del teclado. Luego iba a imprimir esperar, hacía un tiempo de espera, que aquí dice 1500, y luego imprimía, leía el número y te ponía el número el cual habías escrito, y por último un signo de interrogación. Ok, eso estaba muy fácil, ¿no? Eso está muy fácil, se compilaba, que más adelante lo voy a compilar, y saltaba un error, el cual era la excepción, pues, must be caught or declared to be true. Decía que había que modificar la declaración del método leer número para advertir que puede lanzar una excepción controlada de tipo interrupted exception, perdón. Aquí simplemente, aquí en el método, que era public void leer número, se le agregó el throws interrupted exception. Aquí está, se compilaba el programa y ahora no se tenía ningún problema. Luego se creó una clase main, pues el método main, perdón, que es public static void main, y el string args, obviamente muy básico, y se agregaba lo que era el new práctica 9.leer número, que aquí está. Esto estaba afuera de esto. Pongámosle que no teníamos ni el try, ni el catch, ni el finally. Esto simplemente era new práctica 9.leer número. Lo que hacía el main era hacer todo esto y pues te lo imprimía, ¿no? Ok. Luego se compilaba y daba otro error, el cual se tenía que luego hacer un manejador de excepciones. Con este es un bloque de manejador de excepciones, el cual es el try, el catch y el finally. Él intentaba hacerlo los métodos, luego catch es simplemente para agarrar una excepción, y el finally simplemente es un mensaje que se va a imprimir, ya sea que agarre una excepción o que no agarre ninguna excepción. Y se pegaba a esto, el try con el finally y el catch. El new práctica 9 se ponía adentro del try. Esto simplemente, el try es para intentarlo, el catch, como dije, para agarrar una excepción si es que hay una excepción en este método, y el finally simplemente un mensaje que va a imprimir se agarre o no se agarre ninguna excepción. Se ejecuta el programa y simplemente ya agarraba, simplemente introducíamos un número y ya daba ningún error. En cambio, si ponía por ejemplo una letra, después es diferente. Y aquí va otro, que sería la segunda parte. Aquí se tenía que agregar otro bloque de manejador de excepciones. Aquí simplemente había que agregar otro catch. No hay que agregar ni un try ni un finally. Hay que simplemente un catch, el cual era este de la excepción, que es input mismatch match exception, excepción 2, que era para
por favor indicar que solamente se introduzcan números. Se ejecutaba el programa, introducía una letra y nos imprimía por favor introduce solo números. Y por último, las sentencias al final, que esta era ya tercera parte del lanzamiento de excepciones, el cual era una excepción personalizada. Esto es dentro del método aquí de leer número. Simplemente había que copiar interrupt exception propia, y aquí simplemente iba a imprimir hola, me llamo Ralph, y por último cerrar con el throw exception propia. Esto es al final de todo el método el cual era el de leer el número, ¿no? Al final de todo, para que se imprima al final también. Para que haga esto primero, el try catch, porque ni modo de tener esto en medio de aquí, porque obviamente nos va a agarrar una excepción, el cual es la excepción propia, y pues iba a dar un error. Entonces, ahora sí, teniendo todo, vamos a ejecutar el programa. Ok. Hay que escribir cdpo, ahora java práctica 9.java. Ok, vemos java práctica 9. Dice introduce solo un número. Vamos a hacerlo parte por parte. Introducir solo un número, vamos a ponerle 6. Ok, dice espera, se hace la espera que había dicho de 1500. Y ahora sí dice, espera, leí el número 6, atrapé una excepción, dice hola, me llamo Ralph, el cual está imprimiendo esta excepción propia que dice hola, me llamo Ralph. En este caso lo voy a cambiar por mi nombre, hola, me llamo Víctor. Y ahora vamos a volver a hacer esto. Y ahora vamos a ponerle un número, vamos a ponerle una letra, por ejemplo vamos a ponerle B. Y dice, por favor, introduce solo números. Aquí está. Dentro de esto se hace el catch. Dice que estamos poniendo en vez de un número una letra y nos imprime por favor introduce solo números. Y al final, como dije, el finally agarra o no agarra ninguna excepción, como en el caso de aquí del 6, dice todo listo, abandonando el programa. Todo listo, abandonando el programa. Eso es de ley. El finally, no importa de qué esté pasando. Y así. Vamos a ponerle ahora un número para ver que se cambie el hola, me llamo Víctor. Hola, me llamo Víctor. Aquí está. Y en sí era una práctica muy sencilla de las excepciones. Obviamente hay más excepciones, pero en sí lo básico es simplemente aprender este bloque, el cual es el try. Adentro van los métodos que se van a hacer para indicar si se va a agarrar una excepción. El catch, como dije, las excepciones, catch y el finally, mensaje final, el cual va si agarra o no agarra ninguna excepción. Y pues es un ejemplo de una excepción propia que simplemente imprime todo después de este método, ¿no? El cual es el de leer número, y en sí es una actividad sencilla. Y con eso concluyo esta explicación de la práctica número 7, manejo de excepciones.